Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Pues damos gracias a Dios que estamos aquí, espero ser rapidito. No les había comentado que íbamos a tener la palabra de hoy porque han dado, ay, créanme iglesia, que me voy sentando en todo el día. Apenas me voy sentando ahorita y estaba, desde la mañana sabía que iba a ser un día ocupado, pero estaba sí o no, pero realmente cuando Dios quiere poner una palabra en nuestro espíritu, cuando Dios realmente quiere seguir a través de su palabra, ¿verdad? Guiándonos, dándonos el alimento, porque esa es la palabra. Te digo que yo, ¿verdad? No puse en la mañana porque dije, voy a hacer tantas cosas, entonces yo creo que me voy a tomar el día. Pero me hablaba del alimento que tenemos que recibir todos, ¿verdad? Todos como ovejas, que la palabra nos enseña, la palabra nos llama ovejas, ¿verdad? Nos llama bebés. Entonces todos nosotros necesitamos el alimento, como les he dicho. El alimento, nuestro cuerpo necesita el alimento, necesita los nutrientes que hay a través del alimento para fortalecerse, para crecer, para desarrollarse. Entonces de igual manera nosotros necesitamos en nuestro espíritu el alimento espiritual para crecer, para desarrollarnos, para multiplicarnos, para ser sanados, para ser restaurados, ¿verdad? Y la verdad, como les digo, me siento así, digo, ay, siento mis pies porque de verdad le doy la gloria a Dios que Él es bueno y su misericordia es para siempre, pero apenas ahorita me senté y ay, mis pies se ponían a descansar, pero gloria a Dios, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana María, a la hermana Chelly, a la hermana Lili, a todas las personas que se conectan, a Daisy, realmente Isela Armendar, Dios te bendiga, Chela, ya está mi pueblo, ¿verdad? Realmente, como te decía, ¿verdad? Hasta empecé tarde porque ahí estaba sí, no, lo hago, no lo hago, pero tengo esto, lo otro. Y el Señor ponía la palabra en mi espíritu, me daba la palabra, ¿verdad? De que el alimento y así empezaba. Y le digo, ok, Señor, déjame, entonces me pongo. Por eso ahí usted disculpe las fachas, ahí disculpe los pelos, ahí disculpe todo. Pero no es lo importante, eso no es lo importante de cómo Amabeli se está sentando, sino de la palabra que Dios quiere poner en nuestro corazón, la palabra que nuestro espíritu, ¿verdad?, necesita para seguir adelante, la palabra que nuestra mente necesita para ser renovada, ¿verdad?, porque continuamente estamos trabajando en eso. La palabra dice que David dice a través del Salmo 51, renueva un espíritu dentro de mí. Entonces nuestro espíritu se tiene que renovar, nuestra mente necesita ser transformada porque, como te decía, continuamente estamos sufriendo ataques, ¿verdad? Yo lo sufro, todos lo sufrimos de esos pensamientos, ¿verdad? A mí me toca ministrar y, es que fíjate, pastora, que tengo estos tipos de pensamientos, pensamientos de suicidio, pensamientos de depresión, pensamientos de hacer esto, los que van contrarios a la palabra, que son malos, de hacer cosas malas. Y tengo esos pensamientos, ¿verdad? Y me preguntan, le doy la honra y gloria a Dios porque me preguntan, ¿cómo puedo yo, pastora, luchar contra esos pensamientos? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo dejar de pensar? Y todos sabemos que en el área con el que más batallamos es la mente, ¿verdad? Esa mente corrompida, que se ha corrompido por el pecado, que se ha corrompido porque hacíamos cosas que pensábamos que estaban bien, pero realmente estaban mal. Entonces la mente se va corrompiendo y piensa de esa manera, y luego súmale a que ves las noticias, súmale a que ves esto, súmale a que ves, y tu mente se va, ¿verdad?, depositando eso que tú estás viendo. Entonces, ¿cómo podemos quitar esos pensamientos? ¿Cómo podemos borrar esas imágenes? Y una de las cosas que siempre les digo es a través de la palabra de Dios. Por eso es bien necesario que recibamos la palabra de Dios como parte de nuestro alimento espiritual, uno de los principales, oración, palabra, ayuno, ¿verdad? Estar recibiendo la palabra de Dios, estar leyendo la palabra de Dios, tener conocimiento de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra mente, de que cuando nosotros nos sentíamos deprimidos, cuando nosotros decíamos, oye, es que yo me quiero, ¿verdad?, suicidar, porque sabes que yo siento que no tengo propósito, siento que no estoy haciendo nada en esta tierra, o he sufrido tanto que quiero esto y aquello. Entonces solamente la palabra de Dios tiene el poder, ¿verdad? El poder para transformar eso
y hacernos entender por decir que nosotros estamos aquí con un propósito. Ahora saludaba al hermano Julio, Dios bendiga la vida de este siervo del Señor, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana Elizabeth. Dice su predicación, Dios le toda la honra y gloria a Dios, ¿verdad? Y ahora yo hablaba con el hermano Julio respecto a eso y le digo, mire hermano, es que mientras sigamos aquí en la tierra, una de las cosas que debemos de saber es que tenemos propósito, que el propósito de Dios todavía no se cumple, por eso aquí continuamos en esta tierra. Hace poco me tocó ministrar a una persona con situaciones tremendas, ¿verdad? Del pasado. Y Dios me decía, el Espíritu Santo hablaba en mi vida porque solamente soy, dice la hermana, un vocera, una vocera. Solamente soy como un medio, como un canal, ¿verdad? Para que Dios hable, se manifieste, Dios se presente para hablarle a su pueblo, hablarle a su gente, hablarle a las personas. Entonces, hace días me tocaba ministrar a un hombre, a un muchacho, y unas situaciones tremendas que pasó en su pasado, situaciones de muerte. Y me dice el Eterno, dile que solamente sigue vivo por mi propósito. Y yo le decía, Dios dice que solamente sigues vivo por el propósito que Él tiene contigo, porque el propósito aún todavía no se cumple. Y como dice la palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él juró, lo que Él habló, lo que Él dijo que iba a hacer con tu vida, se va a hacer. Así se levanta el infierno tiene que caer, porque el propósito que hay en tu vida se va a cumplir, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que nuestra palabra nuestra mente necesita de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser guiados, ¿verdad? Por la palabra de Dios, porque solamente así vamos a entender lo que Dios quiere en nuestra vida, lo que Dios nos está pidiendo, cómo Dios nos quiere conducir. Por eso es que te digo, hacemos las transmisiones, es cuando tenemos el llamado, ¿verdad? A esto, le damos la honra y gloria a Dios, porque realmente créeme que no fue un llamado que yo pidiera. Hace días que saludaba a un amigo de la prepa que tenía mucho que no lo miraba, y solamente lo saludé por Facebook. Dios bendiga la vida de esta persona. Y me dice, dudé tanto en mandarte un mensaje, dice, porque no podía creer que fueras tú. Y le digo, bueno, es que si a mí me dicen en la prepa que voy a ser pastora, yo tampoco hubiera creído. Y nos reíamos, ¿verdad? Pero toda la honra y toda la gloria a Dios, que como le dije a él, conocí a un Dios maravilloso, el cual le entregué mi vida y me pidió que hiciera esto, por eso lo estoy haciendo. Entonces por eso te digo, aún con todas las situaciones que estamos atravesando, Dios nos da la fuerza para seguir adelante, para mantenernos y permitir que sea Él el que llegue a tu vida a través de este consejo de la palabra. Porque mira, solamente damos un consejo, el que determina si la vive, el que determina si lo usa, el que determina si permite que Dios te muestre su gracia y su misericordia a través de su palabra, que Dios te muestre sus planes, eres tú, ¿verdad? Eres tú el único que puede hacer que la palabra que Dios tiene para tu vida se vuelva viva, se vuelva eficaz, o eres tú el que anula y eres tú el que hace la palabra infructuosa, el que hace que la palabra no, ¿verdad?, funcione. Aunque Dios tiene el poder, porque Dios tiene el poder para hacer las cosas, ¿verdad? Eres tú quien determina, porque hay demasiados planes truncados de Dios. Si vuelvo y te lo repito, escúchame muy bien. Hay demasiados planes de Dios truncados. Hay demasiadas promesas que no han germinado. Hay demasiadas promesas que no se han parido por medio del Espíritu Santo a causa de gente que no ha querido ser valiente, a causa de gente que no ha querido levantarse por un ministerio, no ha querido levantarse a pelear por su familia, no ha querido levantarse a pelear por un matrimonio, por sus hijos. Entonces ahí no es que Dios no haya querido restaurar tu casa, ahí no es que Dios no haya querido levantar tu matrimonio, ahí no es que Dios no te haya querido usar, no. Lo que pasa es que tú decidiste que la palabra y que la promesa que Dios te diera no se cumpliera. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando Dios te la suelta y es como un 50%, te da como por decir las escrituras de una casa. Tú las tienes, pero tú decides si habitas la casa o no la habitas. Entonces, cuando Dios te da la palabra, te está dando el 50% de la garantía de que esa palabra se va a cumplir en tu vida. Pero el otro 50% tú lo haces.
¿Por qué? Porque eres tú el que te determina, ¿verdad? Dios trabaja de ciertas maneras y una de esas es que Dios te suelta una palabra y muchas veces esa palabra no se va a cumplir inmediatamente. Vas a pasar un tiempo de espera para ver esa palabra cumplida en tu vida. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo de espera Dios te prepara, Dios te procesa, Dios te transforma para que puedas recibir esa palabra. Porque vuelvo y te repito, a mí aproximadamente fue en el año 2012 cuando Dios me llama y me dice que hay un pastorado para mi vida. Dios me dice que ese es el ministerio, esto y lo otro, pero yo no vine y tomé el pastorado hasta el año 2015, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera tomado en el 2012 tuviera mucho menos experiencia. Yo no digo que yo soy la pastora que todo lo sabe, no, Dios me guarde, ¿verdad? Pero que he ido aprendiendo conforme Dios nos ha dado la sabiduría. Pero en el 2012, cuando Él hace el llamado, todavía no estábamos listos. Y eso pasa en la vida de David. Cuando David recibe el ungimiento de Samuel, de Dios, ¿verdad? Que Dios lo unge por medio de Samuel como rey. La palabra no dice que él fue inmediatamente rey. No, Dios empieza a procesar a David a través del verdugo que es Saúl, cuando empieza a perseguir su vida, cuando empieza esto, el otro. Dios empieza a prepararlo para el reinado que iba a tener. Entonces muchas veces eso pasa en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que la gente se desanima. Y la gente deja de luchar, y la gente deja de creer, y la gente dice es que el profeta mintió. No, no es que el profeta haya mentido. El profeta cumplió con su trabajo, que era soltar la palabra que Dios tenía para tu vida. El profeta soltó en obediencia a lo que Dios quería hablar y revelar a tu vida en el momento preciso, en el momento correcto, ¿verdad? Pero tú ya no hiciste nada. Hay gente que se le da una palabra y ya no regresa a la iglesia. O sea, ¿cómo esa palabra se va a cumplir si ni siquiera estás buscando al que te dio la palabra? Si ni siquiera estás buscando al que te va a dar los recursos para que se cumpla esa palabra. Entonces, como que eso no hace clic, y claro que no va a hacer clic. Por eso es como te digo, lamentablemente vemos eso, que hay mucha palabra, hay muchos ministerios aplastados, hay muchos dones enterrados, hay muchas cosas que Dios quiere hacer, pero que nosotros no lo permitimos. ¿Por qué? Porque no lo dejamos obrar de acuerdo a su voluntad. Nosotros queremos, sí, queremos esto, queremos aquello, todos queremos el bien, claro que sí. Si estamos llamados a un ministerio, queremos ver la gloria de Dios cada que Dios nos permite estar en el altar. Al menos yo, ahora que Dios me ha capacitado, me he estado capacitando, porque todavía lo sigue haciendo. Siempre le pido a Dios que me guarde, ¿verdad? En eso. Entonces, ahora que Dios ha estado transformando nuestra vida, haciéndonos entender el ministerio, el llamado, poniendo todo eso en nuestro corazón, yo quiero que cada vez que Dios me use para dar una palabra, le hable al corazón a las personas. Le hable al corazón de las personas para que dé testimonio de que Él es el que está obrando, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿verdad? Necesitamos nosotros ser guiados y ser conducidos por Dios, no solamente en un altar a la hora de predicar, sino también a la hora de nosotros vivir nuestras situaciones que hoy estamos enfrentando. Dios la bendiga, ¿verdad? Que estamos enfrentando los problemas. Hace poco el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía, es que todos quieren que la gloria se manifieste en el altar, pero esa gloria que se manifiesta en el altar la obtienes cuando tú estás caminando los procesos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando tú estás enfrentando las situaciones, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, algo que me pasó una vez, recuerdo, Dios la bendiga, hermana Estrella. Algo que me recuerdo, en una ocasión yo fui a una conferencia de mujeres, a una conferencia grande, era una grande. Y recuerdo que cuando yo entro, cuando tú conoces al Espíritu Santo, cuando tú conoces cuando tú sabes a qué huele papá, cuando tú sabes que ahí está Dios, ¿verdad? Tú lo sabes. Entonces yo entro a esa conferencia y yo podía sentir la unción, yo podía sentir la gloria, yo podía saber que Dios estaba en ese lugar moviéndose. Y pasó una predicadora y pasó otra predicadora, eran como 3 predicadoras.
Y cada que predicaban y cada que estaban así era una gloria, era una unción tremenda. Y recuerdo que yo le digo al Eterno, Padre, qué unción se siente, porque se sentía la unción en ese momento, en esa conferencia. Y le digo, Padre, qué unción se siente, qué hermoso, qué maravilloso. Le digo, ¿cómo ellas pueden tener esa unción? Le pregunto yo, ¿cómo ellas lograron esa unción? Y rápido el Espíritu Santo habla a mi vida dándome la respuesta y me dice, Amabel, esa unción se obtuvo de procesos que ellas pasaron conmigo. Y luego una pastora empieza a predicar de una situación lamentable de cuando su nieta fallece. Y luego la otra empieza a platicar, a testificar y a predicar respecto de un cáncer de pecho que Dios la sanó. Entonces, de esos procesos, ellos lo atravesaron con Dios. Y por eso la unción se estaba manifestando en ese momento, ¿verdad? Ahí es cuando te das cuenta, y la gente no quiere eso. La gente quiere estar en la cama, que representa comodidad, y luego pararse en el altar y que la gloria de Dios se manifieste. No, Él va a dar testimonio, Él da testimonio, Él es el que se manifiesta, Él es el que hace algo. Pero yo sé que yo tengo, ¿verdad? Tengo cosas que hacer, tengo cosas que buscar, tengo cosas que provocar. Entonces ahí es donde nosotros debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Porque vuelvo y te repito, muchas veces no es que la palabra no haya sido la que Dios te dio, no es que el ministerio que te dijeron se equivocó el pastor o se equivocó el profeta cuando me ungió. No, yo te voy a hacer conciencia con esta pregunta. ¿Estás haciendo lo que debes de hacer para que el ministerio continúe? ¿Estás haciendo la guerra que debes de hacer para que la palabra se cumpla en tu vida, la promesa que debes de hacer, o algo más sencillo? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te pidió que hagas mientras se cumpla esa palabra, mientras se cumple ese tiempo? Porque Dios nos dice, Dios nos dirige. Por eso yo le decía, el pueblo necesita estar escuchando a Dios. El pueblo necesita, de eso a mí me tocó predicar anoche en la iglesia. Gloria al Eterno. Y esa fue la enseñanza. Que Dios quiere hablar a la vida de nosotros, pero nosotros tenemos que escucharlo. Nosotros tenemos que estar completamente seguras que Dios me está hablando, que Dios me está guiando, que Dios me está conduciendo, porque solamente así va a haber el cumplimiento de esa palabra que tú y yo queremos ver manifestarse a través de nuestras vidas. Porque Dios anhela que en este tiempo demos testimonio de que Él está con nosotros, de que Dios es real. ¿Por qué? Porque la apostasía está creciendo demasiado, la idolatría está creciendo demasiado, ¿verdad? Entonces Dios anhela revelarse a nuestras vidas, ¿verdad? Dios anhela que tú lo conozcas, pero para eso tenemos que buscar a Dios. Entonces yo te voy a hablar una palabra que viene en el libro de Marcos, capítulo 2, ¿verdad? De una enseñanza que Dios nos da, y nos vamos a centrar para que veas cómo es bien importante, porque la gente piensa, no es importante que yo vaya a la iglesia. Claro que es importante. Ahí Dios está hablando su palabra, la cual tú y yo debemos conocer. Ay, es que no es importante que haga esto. No, hay cosas primordiales que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, que nosotros nos tenemos que esforzar para que esa palabra, vuelvo y te repito, se cumpla. Y me la dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 5 para enfocarnos en la enseñanza de esta noche y lo que Dios quiere poner a través de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar. Dice, pero te voy a leer todo. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice el 5, vino la recompensa del esfuerzo que estas 4 personas hicieron, porque dice la palabra que fueron 4 personas, ¿verdad? Vino la recompensa por el esfuerzo, por la audacia, por la valentía, ¿verdad? Te puedo decir que por la permanencia, por la resistencia.
cuando en el versículo 5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, porque ellos eran movidos por medio de la fe, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te pido que tu gracia, Señor, se siga derramando, continúe derramándose sobre nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que vaya delante de nosotros, Padre, como siempre, dándonos la guianza, rompiendo toda atadura, abriendo puertas y estableciendo tu reino, Señor, para que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, trayendo un fruto, Señor, al 100%, trayendo una renovación de nuestra mente, trayendo una renovación de nuestro espíritu, aclarando nuestros pensamientos, y nosotros podamos seguir siendo guiados por medio de tu voluntad y por medio de la fe, seguir provocando, Señor, todos estos milagros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjate muy bien, dice la palabra, ¿verdad?, que había un paralítico. Era la condición en la que estaba este hombre. Pero este paralítico, la condición era que él no se podía mover. Pero este paralítico tenía, quiero pensar yo, que eran 4 amigos o eran 4 personas. No dice si eran amigos, no dice si eran familiares, no dice si eran conocidos. Lo que sí dice la palabra, que eran hombres que creían en Dios. Eran hombres que creían en Jesús. Eran hombres que tenían fe y confiaban en Él. ¿Por qué? Porque la condición del paralítico era que no se podía mover. Pero la condición de estos 4 hombres era que ellos sí sabían dónde estaba la oportunidad de que este paralítico fuera sanado. Porque dice la palabra que ellos llevan a este paralítico y que al ver los obstáculos que se presentaban, porque estaba la multitud de gente que ya no cabía ni a la puerta, dice la palabra que a ellos eso no los detuvo, sino que ellos treparon, hicieron un agujero en el techo y se aseguraron que este hombre llegara a Jesús, la cual era la fuente, la cual era la oportunidad del milagro, la cual representaba la oportunidad de que él se pusiera en pie. Entonces, fíjate muy bien, no lo hizo el paralítico. No podía, no era su condición. Lo hicieron 4 personas, que te repito, la palabra no nos dice si era familia, si eran amigos, no nos dice eso, pero nos dice que eran hombres de fe. ¿Por qué? Porque Jesús da testimonio de ellos y dice, por la fe de ellos. O sea, ni siquiera era la fe del paralítico. Por la fe de ellos, de esos 4 hombres audaces, de esas 4 personas, que cuando vieron la multitud, que cuando vieron el obstáculo pusieron resistencia. ¿Por qué? Porque no se regresaron y dijeron, ¿sabes qué? Lo intentamos, pero no se pudo. Como mucha gente empieza y a la primera, claro que van a venir obstáculos, claro que se van a venir situaciones, claro que cuando Dios te suelta una palabra, o claro que cuando tú te quieres parar a salir de tu condición, a salir de tu enfermedad, a salir de tu prisión, claro que van a venir obstáculos, claro que va a venir oposición. ¿Por qué? Porque es un alma que Satanás se está perdiendo del infierno, ¿verdad? Porque vamos a buscar a Jesús, en el cual hay salvación, en el cual hay perdón de pecados, en el cual hay arrepentimiento y en el cual hay vida eterna. Entonces, cada que tú te determines a hacer algo para Jesús, va a venir oposición. Pero tú eres el que va a determinar si esa oposición te vence. Porque digo, fácil era para ellos decirle, mira, ¿sabes qué? Porque el milagro no era ni siquiera para ellos. Hay gente que, ay, es que no es para mí. Ay, es que ¿qué voy a recibir a cambio? Ay, es que, ¿y cuánto me toca a mí? El milagro no era ni para ellos. El milagro era para esa persona que estaba paralítica. Entonces, dice, ellos treparon, abrieron un hueco y lo llevaron ante Jesús. ¿Cuál es el enfoque de esta palabra? Fíjate muy bien de quién te está rodeando. Fíjate muy bien quiénes son las personas que te están a tu alrededor empujando. ¿Hacia dónde te están empujando? Te están empujando hacia la fuente de sanidad, porque aquí vemos que Jesús era la fuente de sanidad, porque traen a un hombre enfermo. Y dice la palabra que esa enfermedad venía a causa de los pecados, porque dice tus pecados. Entonces ellos traen, él es perdonado y él es sanado. Entonces te das cuenta cómo una cosa lleva a otra. Ahorita la gente se asusta. La gente que es cueva de ladrones. Discúlpeme, I'm sorry for you. Ya vamos a empezar. Se asusta porque hablan del pecado en la iglesia. Mi hermano, si no hablamos del pecado, ¿cómo la gente va a saber que está mal? Y cómo la gente se va a arrepentir y cómo la gente va a ser sanada.
Si tú no te paras en la brecha y realmente hablas al pueblo como se le debe de hablar, ¿cómo esa gente va a entender que los caminos que está llevando son caminos de muerte? ¿Cómo? Si tú, es que por quedar bien, le voy a decir que esto, que el otro. No, es que aquí no estamos para quedar bien con nadie. Aquí estamos para llevar almas a Jesús para que sean sanados como estos hombres. Dice la palabra, vuelvo y te repito, que Jesús, al ver la fe de ellos, Él es sanado. Porque se levantó y continuó caminando. Y empezó a caminar. Entonces yo vuelvo y te repito, ¿quién es la gente que está a tu alrededor? La gente que te está empujando a conocer a Jesús. La gente que te está acercando. Yo quiero pensar que estos 4 hombres apreciaban a esa persona. O su corazón tuvo compasión. Porque cuando ellos escucharon que Jesús estaba en la ciudad, lo levantaron y se lo llevaron. O sea, hicieron un esfuerzo por alguien, por algo que no iba a ser para ellos. Un beneficio que no iba a ser para ellos. Entonces ellos escuchan y no es para mí. Pero mira, allá está el que sana. Allá está el que restaura. Allá está el que limpia pecado. A ese te vamos a llevar para que tú veas y tú te levantes y obtengas ese milagro. O sea, hay gente que te invita a conocer a Jesús. Hay gente que ve que tu ministerio, hay gente que te ve que tu matrimonio, hay gente que te ve que cómo estás batallando con los hijos, que cómo estás batallando con tus finanzas, que cómo estás batallando con la drogadicción, con el alcoholismo, y te invita a buscar a Jesús y no la valoras. Esa gente te está invitando porque sabe y reconoce que la fuente ahí está, y ahí es donde tú puedes ser sanado, restaurado, levantado, edificado. Lo que tú necesites, ahí Jesús lo va a hacer. Porque vuelvo y te repito, la palabra habla bien claro. Que dijo la fe de ellos. Que dijo, al ver la fe de ellos, ¿de quién? De los hombres que fueron a recoger el paralítico, de los hombres que escucharon de Jesús, de los hombres que fueron a recoger el paralítico, de los hombres que llegaron a la puerta y no se detuvieron porque había muchísima gente, de los hombres que treparon el techo, que hicieron un agujero y bajaron por ahí. La fe de ellos. O sea, a lo mejor tú dices, ok, hay gente incrédula, hay gente que, ¿a poco Dios puede hacer eso? ¿A poco puede Dios esto? Ok, pero la gente que te está invitando, la gente que te está dando la palabra, la gente que te está haciendo la invitación a Jesús, sí tiene fe. Por eso te dice, anda, ¿sabes qué? Deja de hacer eso el viernes y vamos a la iglesia. El jueves, vamos el domingo, haz un esfuerzo, mira un día más, un día menos, que tú dejes de trabajar, pero vamos a la iglesia. Esa gente tiene fe, porque esa gente confía que si Jesús habla a tu vida, algo va a pasar. Esa gente confía que si tú llegas al altar donde el poder de Dios se está manifestando y obrando grandemente, algo va a suceder. Como estos hombres dijeron, si llegamos a Jesús, este paralítico va a ser sanado. Este paralítico va a salir de su condición. Yo digo, imagínate el corazón de estos hombres, porque el milagro no era ni para ellos. Imagínate la fe de ellos, la bondad, la compasión, porque el milagro no era para ellos. Entonces hay gente a tu alrededor que te hace esta invitación y tú te molestas. No, moléstate con los que te invitan a pistear. Moléstate con los que te invitan a hacer lo malo. Con esos moléstate, porque esos son los que están llevando tu alma a condenación. Pero se molesta con, ya vas a empezar. Empieza uno a decirles, mira esto, mira aquello, mira, si tú buscas a Dios, mira, ya sabes, la clásica de las mamás. Cuando estamos pasando esas situaciones, de perdido ora, ya leíste la Biblia, esto, lo otro, ya vas a empezar, sin saber que ellos lo que están haciendo es empujándote a la fuente para que tú recibas un milagro, para que la condición tuya, actual, mejore, cambie, sea transformada. Esa gente es la que tú necesitas alrededor. Gente que provoca milagros. Gente que provoca que la gloria de Dios se manifieste. La gente que te va a llevar a conocer a Dios. No la gente que, vuelvo y te digo, te aparta.
Esa es la gente que tú necesitas en tu vida. La gente que te va a empujar, como te repito, a conocer a Jesús, a obtener la salvación, a obtener el perdón de pecados, a obtener el arrepentimiento. Pero no. Lamentablemente esa gente es la que muchas veces no se nos quiere escuchar. Es la, ay, ya va a empezar en vivo. Ay, ni le voy a contestar. No. Y de esa gente es la que tú necesitas rodearte. Porque tú necesitas recibir la palabra de Dios. Dios está hablando a su pueblo y al que no es su pueblo. ¿Para qué? Para que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Y a veces vas a tener la condición de este paralítico. Este paralítico no podía avanzar, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Pero Dios te va a rodear de esa gente. Solo te digo, valora a esa gente. Valora a la gente que hace un esfuerzo por transmitir a través del Facebook, por hacer una campaña donde muchas veces hasta de sus recursos pone, y no es para ellos hincharse la bolsa de dinero, no. Aquella gente que hace el esfuerzo por predicar, aquella gente que hace el esfuerzo por orar por las personas. Y aunque muchas veces, como te digo, ni siquiera es para beneficio de uno, ellos, estos 4 hombres, no iban a recibir beneficio alguno en lo natural, porque el milagro no iba a ser para ellos. El que fue sano fue el paralítico. Pero ¿sabes qué? Me atrevo a confiar y a decirte que la fe de ellos aumentó al ver cuando la petición que ellos llevaban la cumplió el Señor. Lo que sí logró fue aumentar la fe en ellos, aumentar la fe en Jesús, aumentar la fe en el Maestro. Pero de ahí para allá no iban a recibir una ofrenda. De ahí para allá no iban a recibir, como te digo, como ahorita mucha gente. ¿Y cuánto me vas a dar? Oye, pastor, es que te invito a una conferencia, a predicar, a una campaña. ¿Y cuánto me vas a dar? ¿Te vas a mochar con las ofrendas? No. Porque había una persona que necesitaba ser sanado y esas personas sabían que Jesús era la única oportunidad para que él fuera sanado. Es como nosotros soltamos la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es el único que puede sacarte de la condición en la que vives. ¿Por qué? Porque me sacó a mí. Y dice la palabra que alrededor de nosotros hay una nube de testigos de las maravillas que Dios hace. Entonces tú puedes ver cómo Dios obró en la vida de otras personas. Yo puedo ver cómo Dios obró en la vida mía, en mi matrimonio, en mi familia, a través de la vida de mi esposo. Yo lo puedo ver. Por eso es que estamos aquí, Duro y Sad. Necesitas conocer a Dios. Pero para conocer a Dios necesitas buscarlo. Bueno, es que no lo puedo buscar. Bueno, rodéate de gente de fe como estos 4 hombres que te acerquen a Jesús. Pero te envían una predicación y te enojas. Bueno, a mí envíenme un corrido, a mí envíenme esto. Sin saber que esa gente se está preocupando por ti. Porque ve tu condición. Ellos miraban la condición del paralítico. Y ellos sabían de Jesús, vuelvo y te lo repito. Por eso lo llevaron ante él. Entonces la gente ve tu condición y conocen a Jesús. Y te quieren acercar a Jesús. Te quieren motivar a que busques a Jesús. Y tú te molestas. Para eso estamos aquí. Y no nos vamos a callar hasta que Cristo venga por nosotros y levante a su iglesia. Para decirte que hay un camino. Y solamente hay uno, que es Jesús. Que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que cualquier situación que vengas es que esto, es que aquello, es Jesús. Busca a Jesús, busca a Dios. Ve delante de Dios. Para eso estamos aquí. Pero vuelvo y te repito, ¿qué gente es la que está a tu alrededor? Rodéate de gente como estos 4 hombres, que te aprecien, que te valoren, que quieran que tú mejores.
porque es cuando realmente sabemos del amor que es verdadero, como el de Jesús. Lo hizo para mejorar nuestra condición, lo hizo para darnos vida eterna, lo hizo para sacarnos de la esclavitud en la que estábamos. Entonces cualquier amor se debe de parecer al de Jesús. El amor de hermano, el amor de padre, el amor de hijo, el amor de abuelito, el amor de esposo, el amor de novio, debe de ser como el de Jesús. Y el de Jesús me enseña que Él quería y que Él quiere lo mejor para mí. Entonces ellos tenían ese amor. Por eso agarran a este hombre y se lo llevan. ¿Sabes qué? Vamos. Y como te vuelvo y te repito, a la primera no se detuvieron, sino que treparon y se aseguraron de obtener su milagro. Como te digo, muchas veces a veces la gente se desanima y ya con el primer tropiezo o ya con el primer obstáculo, no. Imagínate si estos hombres se hubieran rendido, tú y yo no estuviéramos predicando ahorita, hablando de ellos. Mira, ¿sabes qué? Hombre paralítico, porque no dice el nombre. ¿Sabes qué? Hombre paralítico, teníamos toda la intención. Pero mira cómo está la gente, mira cómo está la multitud, mira cómo está llena la casa. Mira cómo está. ¿Sabes qué? Mejor vamos a devolverte a tu casa. No, ellos persistieron porque ellos eran hombres de fe. Entonces te voy a decir, alrededor tuyo hay gente de fe. Hay gente que te anime a salir de tu condición actual. Hay gente que te anime en el problema que tú tienes, a confiar en Dios, a decir no te rindas, sigue creyendo, sigue luchando, a decir mira, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Quizá no es el tiempo. Fueron por encima de los obstáculos. Que te digan, ¿sabes qué? Quizá no es el tiempo, aguanta. Aguanta. Gente que te dice, no te rindas. Sigue creyendo, Dios lo va a hacer, Dios va a honrar la fe. Tú necesitas esa gente. Tú no necesitas, ay, ¿sabes qué? Mira, ya déjalo, ya esto, ya. No. Tú necesitas la gente que te dé el empuje para llegar a Jesús, para llegar al Maestro. Que cuando tú estés desanimado, Él te anime, porque así nos animamos unos a otros. Yo ando desanimada, escucho una predicación o le hablo a alguna de las hermanas y hermana, fíjese que esto y esto. No, mire, pastora, ¿sabe qué? Porque esos momentos vienen en nuestra vida. Y las ovejas son las que no, mira, sabes que yo le doy la gloria a Dios por esas ovejas lindas que tengo, que en los procesos que hemos estado atravesando, yo sé que tenemos ovejas de fe, ovejas que están creyendo juntamente conmigo y con mi esposo en el milagro que va a suceder. Con toda esa gente que nos rodea, que es gente de fe, que nos da el ánimo, que me dice, pastora, estoy orando por usted, pastora, estoy orando por su esposo, pastora, yo creo que algo va a suceder, pastora, yo creo que todo Dios lo va a tornar en bendición, yo creo que esto viene solamente para mostrarnos la gloria de Dios. Tú necesitas ese tipo de gente. Yo necesito ese tipo de gente alrededor mío. Yo no necesito tipo de gente que me diga, ay, pero ¿quién ha salido? Ay, pero sí que pensaba que podía andar el mundo y el mundero, ¿y ahora qué? Ay, pero que si esto, ay no, pero que miran, quién sabe qué tantos años van a pasar. No, yo no necesito, esa gente yo me la sacudo y yo les saco la vuelta. ¿Por qué? Porque yo necesito gente que me anime y que me ayude a crecer en la fe, que me ayude a obtener el milagro. Hace poco en el mes de enero, Dios la bendiga, hace poco en el mes de enero pasé una situación tremenda, un proceso tremendo. Y para honra y gloria de Dios te testifico que cuando estaba en esa situación el Eterno me muestra una visión y me muestra bastante gente y me dice, Amabeli, hay bastante gente orando por ti. Y eso es una de las cosas por las cuales yo me voy a mover pronto. Y me decían, es que es tanto tiempo, es que esto, y Dios lo hizo así. Pero Él me dio esa visión para honra y gloria suya. Que me dijo, Mabel, hay bastante gente. ¿Por qué? Porque las hermanas activaron la oración. La otra le habló a la otra hermana. La otra le habló a la otra. Oye, mi pastora, la hermana Mabel, y aquella está pasando esto. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Hasta recuerdo que le dije a Nayeli, Naya, háblale a una amiga que yo tengo. Naya, háblale a una amiga y dile que le diga a la hermana tal lo que estoy pasando para que se pongan a orar.
Y recuerdo bien clarito cómo Dios me muestra en esa visión a bastante gente y me dice: Amabel, hay bastante gente orando por ti. Y les agradezco con todo mi corazón esas oraciones, ¿verdad? Aún gente que no comparte nuestra misma denominación, y yo no tengo nada en contra de eso, pero me da gusto decirte que hubo gente que, a pesar de que tiene otras doctrinas y otras enseñanzas, cuando yo ya estuve aquí me mandó mensajes y me dijo: yo sabía que Dios te iba a ayudar, yo sabía que Dios rápido lo iba a hacer, yo sabía que Dios iba a sacar una bendición de esto. ¿Por qué? Esa gente es la que tú necesitas a tu alrededor. ¿Por qué? Porque creen en Dios, a un Dios sin religión, un Dios que escucha parejo. Esa gente es la que tú necesites. Y de boca del Señor escuché cuando dijo: eso es una de las cosas por las cuales yo me voy a mover pronto, por las cuales yo lo voy a hacer rápido. Y efectivamente, lo que sí iba a tardar no sé qué tantos días, Dios lo hizo en 40 días. Fueron 40 días los que Dios hizo, y me decía: no, que son 5, que son meses, que son 5, que son 6 meses, esto. En 40 días Dios hizo lo que tenía que hacer. Y se movió como se tenía que mover, para honra y gloria solamente de Él. Pero gloria al Señor por esas personas que estuvieron apoyándonos. Entonces vuelvo y te repito: ¿de qué gente? ¿De qué gente tú te rodeas? Porque no me vas a decir que no. Cuando estás con una persona que continuamente se está quejando o es negativa, óyeme, hasta uno dice: ay, no, de veras. Dice uno: que vibra la de esta persona. Tienes que empezar a sacudirte el polvo, aunque incluya a esas personas. ¿Para qué? Para que pueda venir la libertad del Espíritu Santo sobre tu vida. Sé selectivo con tus amistades. Sé selectivo a quien tú escuchas. Sé selectivo de quien tú te rodeas. Sé selectivo de quien tú escuchas consejo. Son gente de fe que te van a ayudar a crecer. Rodéate de ellos. Valóralos. Son gente que no te edifican en nada. Pues lamentablemente no creo que vayas a sacar algo bueno de ellos, ¿verdad? Pero lo dejo en tu corazón para que tú seas el que medite en esa palabra y tú digas: vale la pena la amistad de sutano, vale la pena que yo continúe con mangano, vale la pena la gente con la que yo me rodeo. O que tú hagas conciencia y digas: ¿por qué he sido así con esta persona si lo único que quería era ayudarme? Si lo único que me ha demostrado es que se está preocupando por mí. ¿Por qué? Porque me quiere acercar a la vida eterna, que es Jesús. Entonces espero que a través de esa palabra en el libro de Marcos capítulo 2 del 1 al 5 haya edificado tu vida. Y como te digo, solamente es un consejo, porque el que determina si la palabra la pone por obra eres tú. Yo solamente te doy un consejo que Dios habló a mi vida para que yo te lo trajera, y tú decides si caminas y continúas marchando bajo la palabra de esta enseñanza. Porque sin duda alguna yo creo que va a haber que tener cambios en tu vida. Vas a tener que ya no contestarle el teléfono a cierta persona, o ya decir: yo a veces, discúlpame, pero a veces hay personas que uno le saca la vuelta porque realmente no son de edificación. Entonces le damos la honra y la gloria al Señor, porque permite que sigamos testificando de sus grandezas, que sigamos testificando de su bondad, ¿verdad? Que sigamos adelante moviéndonos a través del proceso que Él está haciendo, a través de las cosas que Él está provocando para bendición de nosotros, porque nunca va a traer algo para destruirnos. Nunca, nunca, iglesia. Si entregó a su único hijo para salvarnos, ¿cómo crees que va a hacer algo para maldecirte? ¿Cómo crees que va a hacer algo para destruirte? ¿Verdad? A veces así pasa. Pero mira, yo te voy a decir algo.
En una ocasión me tocó ministrar a una persona que había empezado el matrimonio en adulterio. Y no era matrimonio, no porque estaba casado con otra persona, no era matrimonio. Que estaba con otra persona y esa relación había empezado en adulterio. Y aparentemente todos dicen que está bien, pero delante de Dios está mal. Y recuerdo cuando el Señor me dice, Mabel, y es que algo que empezó mal no puede terminar bien. Porque Dios va a empezar a acomodar todo de acuerdo a su palabra. De acuerdo a los planes y a los propósitos que tiene para nosotros. Entonces, ¿queremos que esa persona viva en el Espíritu, viva por medio de la fe? Sí queremos. Entonces, aunque se incomodaron, se dio la palabra. ¿Pero por qué? Porque queremos que viva. Y no como el mundo dice, sino como Dios lo establece, para que sigamos adelante. Por eso es que muchas veces la palabra está provocando eso. Y nos topamos con esas situaciones, ¿verdad? De que quieren escuchar algo que no va de acuerdo a lo que ellos quieren. Porque Dios no va a venir. Y ya sé que Dios empezó a ministrar por otro lado. Ya lo sentí. Vámonos a ver. Porque ahorita vemos cómo la gente quiere que Dios se acomode a su vida. A mí me toca como pastora ministrar, orar, a orar por personas, ir a orar por hogares, orar por otras, ¿verdad? Sí. Y yo siento como ellos quieren que tú les hables lo que ellos quieren escuchar. Y el Señor no va a hacer eso. El Señor va a pedirnos que guardemos su palabra. Entonces Dios empieza a hablar de otras situaciones que incomodan a la gente. Pero para incomodar, exactamente, Dios es un Dios ordenado. Y nos lo enseña a través de Génesis capítulo 1. Le digo, usted llega a Jesús, prepárese para que Dios ordene su vida. Y no como usted quiera, sino como Él lo manda. Entonces quizá este paralítico, ahí en su lecho, él estaba cómodo. Y quizá el ajetreo de que súbelo, de que bájalo, de que apúrale, de que me aprietan, de que casi me tumban, lo estaba incomodando. Pero esa incomodidad ayudó para que él recibiera su milagro. Entonces ahorita Dios está incomodando a mucha gente con la palabra. Pero es para llevarte a que obtengas el milagro. Por eso está hablando de esas correcciones. Por eso está hablando de esas situaciones. Por eso nos está presentando una de las virtudes que tiene Dios. Porque nos encanta, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia. Sí, Dios lo es. Pero como dice la hermana, Dios es un Dios ordenado. Que antes que todo, Génesis 1 empezó a ordenar la tierra. Antes de los milagros ordenó la tierra. Antes de la multiplicación ordenó la tierra. Antes de darle vida al hombre ordenó la tierra. O sea que nos va a venir a ordenar. Queremos que Dios se manifieste en una vida llena de desorden. No ocurre. No ocurre. Por eso es que nosotros tenemos que arreglar nuestra vida alineadas al propósito y a la palabra de Dios. Recuerdo cuando Dios me llama al pastorado, al ministerio, y tenía que dejar unas cosas y ordenar otras cosas para que fueran de acuerdo al plan y al propósito de Él. Y ahorita la gente no quiere hacer eso. Ahorita la gente quiere vivir en su comodidad. Y lo que Dios está provocando, muchas veces a través de ese movimiento, es que tú llegues a Él alineado a su palabra. Alineado a la palabra de Dios. Por eso te digo, Él habla cosas que incomodan al corazón. Pero te aseguro que una vez de que uno obedece, uno dice, vale la pena. Porque Dios, así como Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de bendición. Que bendice y hasta que sobreabunde. Pero que bendice lo que Él ya bendició. Así lo dije bien. Que bendice lo que Él ya bendijo.
no bendice la maldición. Porque hay gente que quiere que se le bendiga en maldición. Y no se puede, iglesia. Entonces sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dejemos que la incomodidad nos acomode, ¿verdad que sí? Porque la incomodidad nos acomoda. Entonces sabemos que todo es para gloria de Dios. Sabemos que es para que se multiplique el fruto a través de nuestras vidas, porque tú y yo estamos aquí para dar fruto, para gloria del Eterno. Entonces que el fruto se siga multiplicando a través de la sabiduría de Dios y a través de la enseñanza de Dios, y podamos ver y testificar con nuestra vida que vale la pena servirle a Dios, que vale la pena serle fiel a Dios y que vale la pena movernos y dirigirnos como Dios quiere que lo hagamos, que corregirnos, porque esa palabra es la que puso en mi espíritu, corregirnos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Entonces espero que esta enseñanza haya bendecido tu vida y haya multiplicado tus fuerzas para continuar adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios mediante, nos vemos mañana, ¿verdad? Como ahora que te digo, empecé como a las 10:15 porque ya me andaba echando para atrás. Y luego el Eterno viene y me da una palabra y le digo, ok, Señor, pues así, toda sudada y así como ando, me voy a poner a dar la palabra porque no quería que se hiciera más tarde. Entonces, discúlpame si empecé un poco tarde, pero te repito, estaba ahí medio flojeando. Órale, Amabel, y aquí estamos. Entonces, recibimos cada palabra que Dios ha plantado en nuestro corazón para ser sanado y para que, te repito, el fruto sea multiplicado al 100 por 1. Nos vemos mañana a las 10 de la noche en el nombre de Jesús.